Bienvenidos a la entrevista de France 24. En medio del proceso electoral en Colombia estamos entrevistando a los principales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Hoy estamos con José Manuel Restrepo, él es economista de formación, fue ministro de Comercio y Hacienda en el gobierno de Iván Duque y ahora va de la mano de Abelardo de la Espriella para intentar conseguir esa vicepresidencia y la presidencia también de la mano de Abelardo. Señor Restrepo, gracias por atendernos. Rodrigo, muchas gracias. Un saludo muy especial a ti y a todos los que nos están viendo en France 24 horas. Bueno, la primera pregunta es fácil. ¿Por qué cree que Abelardo es la mejor opción? ¿Por qué va de la mano con él? Porque recorriendo el país tú encuentras un reclamo generalizado que coincide con la propuesta que nosotros estamos haciendo. La gente está cansada, agobiada de la inseguridad, de la extorsión, del terrorismo, de los secuestros, de los homicidios. Está cansada de cómo la criminalidad hoy es o está en un escenario en donde el país vive un escenario de impunidad. La criminalidad ha sido entronizada en este gobierno y la violencia circunda por todo el territorio nacional, pero también porque encontramos un país que está cansado de que no ha habido un gobierno que responda. Y la única propuesta que le está hablando a Colombia de estos asuntos sobre cómo solucionarlos es la propuesta de Abelardo de la Espriella. Quiero hablar también de momento de usted, porque fue ministro con Iván Duque, un presidente del Centro Democrático. Ahora le están disputando el primer puesto de la derecha, vamos a decir así, a una candidata del Centro Democrático, a Paloma Valencia. Le quiero preguntar, ¿en este tiempo ha cambiado su forma de pensar o quizás ha cambiado la derecha en Colombia? Es que yo, cuando llegué al gobierno de Iván Duque, no llegué en razón de vinculación con ningún partido político. Yo no pertenecía a ningún partido político, no vengo de la política tradicional. Yo llegaba de ser rector universitario, para ese momento de 3 universidades, profesor, director de posgrados, en fin, del mundo académico. Entonces, pues yo realmente no represento ni una tendencia política, yo represento una persona que viene del mundo académico a compartir conocimiento, a compartir experiencia en la construcción de política pública, a compartir experiencia en capacidad gerencial, porque me ha tocado administrar 4 universidades en Colombia ya, y 2 carteras de gobierno, o sea, 6 entidades al más alto nivel. Vengo a compartir esa experiencia y a construir ese escenario de país que yo comulgo íntegramente con la propuesta de Abelardo, porque yo comulgo en la necesidad de seguridad, de atender a los más vulnerables, de reconocer que la economía tiene que salir adelante con rigor técnico, del compromiso que tenemos en materia de educación, de cultura, en materia social. Entonces, me parece que mi aporte, más que ser un aporte de derecha, de izquierda o de centro, que no lo es un aporte de un académico que viene a compartir conocimiento y experiencia gerencial y académica. Pues vamos a las propuestas. Se habla de un recorte drástico del Estado en Colombia. ¿En qué se materializaría ese recorte? ¿Sería menos ministerios, sería menos contratación? ¿O qué, cómo se haría? La realidad es que Colombia es insostenible en el modelo actual. Cuando tú tienes un gasto de 545 y unos ingresos de 300 billones, pues tú estás desfinanciado y te toca acudir a la deuda. Eso en un año puede funcionar, pero recurrentemente llega un momento en donde eso se vuelve insostenible. Lo que hemos dicho es, el camino para enfrentar ese desafío es disminuir el tamaño del Estado central. Y esa disminución del tamaño del Estado central arranca con una muy buena implementación de lo que se llama la Ley del Sistema General de Participación, que es un acto legislativo que deja a este gobierno, pero sin la entrega de las competencias a los entes territoriales. Ahí va a haber la obligación de entregarle competencias a los entes territoriales y además entregarle el ingreso. ¿Cuánto? Casi 70, 80 billones de pesos. Eso se relaciona con educación, se relaciona con salud, se relaciona con vivienda. En segundo lugar, tienes que recoger lo que está servido sobre la mesa. Tienes cerca de 100, 120 billones en evasión y en contrabando. Ahí hay recursos sobre los cuales poder echar la mano. Y hay por lo menos unos 80, 90 billones en corrupción. Otros recursos también para echar la mano. Además de eso, tienes que hacer también recortes administrativos o recortes, llamémoslo, de ahorros en excesos que se han cometido. Claramente también habrá que recomponer algunas carteras. Una de ellas, el Ministerio de la Igualdad, eso hay que eliminarlo, eso no sirvió para nada. Y seguramente habrá que recomponer algunas otras, pero ese no es el elemento central. El elemento central es el Sistema General de Participación, es la disminución del tamaño de entidades que le complican la vida al ciudadano en términos
de sobrecostos regulatorios como INVIMA, ICA, Superintendencias, Notaría de Registro, Cámaras de Comercio, ANLA, reglamentos técnicos de Mincomercio, de Mintransporte, de Mintic, en fin, es que lo que hay es un desborde, un desmadre en materia de gasto público impresionante en la economía colombiana. Por tanto, ¿creen que estos recortes son compatibles con otra de las propuestas, que es, bueno, poner la mirada en las personas a las que el Estado nunca ha mirado? Tiene que ser compatible con una gran estrategia de crecimiento que motive el crecimiento de la economía, porque el mejor ajuste fiscal es crecer, y eso significa apuestas en sectores como agrotecnología, servicios basados en conocimiento, energías renovables, turismo sostenible, industria 4.0, volver a hacer hidrocarburos, volver a hacer minería sin miedo y sin fanatismos ideológicos como los que ha tenido este gobierno, volver a hacer construcción. Romperían esa matriz del gobierno Petro de que no hay que ir más allá en la exploración de no, es que no cabe la menor duda. Eso es una estupidez. Lo que ha hecho este gobierno Petro en materia de hidrocarburos y gas es totalmente ridículo. Esa decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo se echa para atrás. Pero también iba a decir que hay que hacerlo compatible con una gran política social. Y por eso Abelardo es quizá el único que ha dicho: nuestra prioridad de modelo económico es o son los más vulnerables. Son los que sufren como resultado de caer en el gota a gota y pagadiario, que son los créditos excesivos en costo. De estos que sufren por el hambre, 20 millones de colombianos. De los que no tienen acceso a servicios básicos. Los vulnerables en nuestro gobierno jugarán un papel protagónico. Por eso nosotros decidimos no aliarnos con ningún partido político. No nos interesa. Porque esos partidos políticos vienen con exigencias de partido político. Nosotros preferimos jugar como independientes, y cuando uno es independiente sí puede responder a las necesidades de los más vulnerables. En este punto hay algo importante, que es la gobernabilidad en el Congreso. Van a necesitar hablar mucho con partidos para poder conseguir esa gobernabilidad. Eso es absolutamente cierto. La política se hace al final con políticos. Pero una es la forma de negociar. Cuando tú ya entras con el logo del partido político detrás, que viene con exigencias, que viene con compromisos, y otra muy distinta es ganar una elección en función de las necesidades del pueblo colombiano, y después sí, sobre la base de esos problemas del país, hacer los acuerdos políticos para que se logren las respuestas a la problemática del ciudadano, no al interés del político de turno. Le quiero preguntar por la salud. Ahora mismo hay una crisis de salud en este país. A este mismo canal, Abelardo de la Espriella le dijo que la propuesta de salud la hizo usted. ¿Qué proponen para mejorar este sistema? Mire, la propuesta de salud es primero reconocer que hay un problema humanitario. Cuando se muere Michael Meléndez en Soledad Atlántico, se muere Jason Pinzón, se muere Kevin Acosta, un niño, 2 jóvenes, como resultado de no tener acceso o a un tratamiento o a un medicamento, es una vergüenza. Y es una demostración de cómo el gobierno Petro y su continuidad en cabeza de Cepeda lo que quieren y han querido es destruir el sistema de salud. Y han querido destruir el sistema de salud y pauperizar el sistema de salud. Nosotros no podemos permitir que eso siga su marcha y que el 90% de colombianos hoy no tenga acceso a un medicamento completo. Hay que inyectarle 10 billones de pesos al sistema. Y esos 10 billones tienen que venir de esos equipos básicos médicos que no sirvieron para nada, que es pura burocracia estatal para hacer politiquería por parte de Petro y de Cepeda. En segundo lugar, revisar gastos que se incluyeran en el presupuesto nacional, supuestamente para presupuesto de infraestructura hospitalaria, ni se han contratado ni se han asignado, están esperando simplemente para ser distribuidos en corrupción. Recursos mal administrados del ADRES, y exigirle a las EPS eficiencia administrativa, y exigirle respuesta, lista en mano, cómo vamos en cirugías, en medicamentos, en tratamientos no realizados. Y eso se necesita un buen superintendente de salud, no ese sujeto que nombró Petro y Cepeda en la superintendencia de salud, pues que termina siendo un señor pues con enormes dudas en materia de corrupción, porque hay investigaciones de por medio, y termina siendo superintendente de salud sin saber nada de salud. Entonces se necesita una superintendencia que exija resultados a las EPS y simultáneamente trabajar lo estructural. Y lo estructural es fortalecer la atención primaria, traer tecnología, más analítica de datos, enfrentar la corrupción, disponer de recursos para pagar la deuda de largo plazo en materia del sistema de salud y sobre todo dignificar médicos, enfermeras y personal de salud. Es una propuesta de corto plazo y una propuesta de mediano y largo plazo que en simultánea va a permitir que Colombia
logre solventar las dificultades que tiene hoy el sistema. Quiero hacer una última pregunta. Abelardo del Asprey ya en su pasado tuvo relación como abogado con el señor Saab, que ha sido deportado a Estados Unidos. No sé si han hablado de esto entre ustedes, no sé si le preocupa que pueda haber algo. Claro que hemos hablado, pero la verdad es que a mí poco o nada me preocupa, porque es que yo creo que uno tiene que reconocer que un penalista defiende personas en el derecho legítimo a la defensa que tiene cualquier ser humano en esta sociedad, cualquier persona en esta sociedad. Y lo que sí es muy importante es que uno no puede igualar lo que es el defensor con el delito del que está siendo defendido. Son dos cosas totalmente distintas. Si uno no distingue esas dos cosas, pues uno comete un error de bulto sobre una profesión legítimamente reconocida a nivel internacional y a nivel nacional, que es un abogado defensor en materia penal. Entonces, yo creo que hay que diferenciar primero lo uno del otro y segundo, hay que reconocer que ese ejercicio profesional de un abogado penalista está protegido constitucionalmente e internacionalmente también. Ya, finalmente, ahora sí, si ganan la presidencia, ¿le veríamos de ministro de Economía? No, porque yo he dicho que, y lo hemos hablado con Abelardo, que no se trata de ejercer un ministerio. El vicepresidente lo que va a ser un puente entre la política local y los escenarios internacionales. Acuérdense, Abelardo del Asprey no va a gobernar, no va a viajar nunca al exterior, va a gobernar solo desde el territorio colombiano. Dada la magnitud de los problemas que estamos enfrentando, él va a recorrer el territorio todas las semanas, cada semana un departamento distinto de Colombia. Y eso significa que va a haber una persona que lleve la voz cantante a nivel internacional en delegación del presidente, que sería el vicepresidente. Tampoco seré canciller. Yo creo que cada cartera tendrá su persona al mando. Y lo que haré es conectar cada una de las carteras con las oportunidades y con las posibilidades de inversión a nivel internacional. Yo creo que ese será el papel del vicepresidente. Evidentemente, pues seguramente me consultarán para algunos temas económicos, o temas de educación, o temas energéticos, o temas de salud, y ahí estaré siempre presto a participar en ese proceso. Pues señor Restrepo, solo le puedo dar las gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer. Un placer. Mucha suerte también en lo que queda de esta elección, y a ustedes les doy las gracias por estar con nosotros aquí en France 24.